Os sorprenderá lo que voy a decir, pero puede que Europa se esté despertando. Tú, al fin has despertado. No lo digo a lo épico ni con una visión grandiosa del futuro, y desde luego no porque hayan decidido liderar el mundo. Europa está despertando porque el mundo le ha dado una bofetada tras otra, porque ha perdido peso, influencia y credibilidad, y porque empieza a comprender que seguir fingiendo que nada ha cambiado es una forma lenta, pero segura de desaparecer como actor relevante. El miércoles 11 de febrero fue importante precisamente por eso, no porque se firmara un gran acuerdo histórico ni porque se anunciara una transformación inmediata de la Unión Europea, sino porque el discurso de sus líderes cambió. Y cuando el discurso cambia en Bruselas no suele ser por valentía política, sino porque la realidad ya ha hecho demasiado daño como para seguir ignorándola. Durante décadas, la Unión Europea ha vivido cómoda en una posición concreta, la de bloque normativo, económico y moral. How dare you? Europa no necesitaba mandar militarmente porque Estados Unidos lo hacía por ella, no necesitaba asegurar rutas estratégicas porque la globalización garantizaba el flujo constante de sus mercancías, no necesitaba proteger su industria porque asumía que la competencia internacional se daría en igualdad de condiciones, y sobre todo no necesitaba preocuparse demasiado por la geopolítica porque creía que el mundo había entrado en una fase política ideal donde los conflictos se resolvían con normas, tribunales y consensos multinacionales. ¡Ay, qué horror! Ese fue el gran autoengaño europeo, ver que la historia había terminado, que el poder duro había sido sustituido por el derecho internacional y que el modelo europeo, basado en la regularización, la burocracia y una superioridad moral autoproclamada, acabaría imponiéndose por pura inercia. El problema es que la historia no solo no terminó, sino que llevamos tiempo en que la política real posibilista está de vuelta. He vuelto. Algo que muchos bloques saben y explotan desde hace tiempo, como es el caso de los Estados Unidos o China, y algo que Europa no sé si es que estaba ignorando a propósito o con esperanzas de que la patata caliente se la comiese otro. Hoy vivimos en una era de política real pura y dura, una era en la que los estados compiten sin complejos, utilizan el comercio como arma, la energía como palanca, la tecnología como frontera estratégica y la fuerza militar como argumento definitivo. En ese mundo, Europa ha seguido comportándose como si estuviera en una asamblea permanente de Naciones Unidas, convencida de que tener razón y un enfoque moral bastaba para que no se la comieran, pero eso está lejos de ser así. Hoy vamos a hablar de algunas declaraciones que se han hecho este 11 de febrero en Bruselas, porque en poco tiempo se reúne el Consejo Europeo y se celebra la Conferencia de Seguridad de Múnich, citas clave para los líderes europeos, y ya están avanzando estos sus posturas. Y me sorprende mucho que estas posturas parecen ser más realistas de las que se venían marcando desde hace tiempo. We thought that China would remain a supermarket for us and for our exports. And this situation is over. 2025 is the first year during which Germany, which was the main exporter of Eurozone and the European economy, had a trade deficit with China. Never happened before. And it's clear that during the past 2 years, we were overwhelmed by the Chinese exports towards the European market. And this is a total reverse of our history. Hablaremos de ello no sin antes recordaros que aquí subimos vídeos comentando la geopolítica sin muchos pelos en la lengua, así que si te gusta no olvides dejar la me gusteada, la compartida, la comentada y la suscribida para mantenerte en el debate de la barra del bar. Dicho eso, vamos al lío. La Unión Europea se ha convertido progresivamente en un bloque irrelevante para todo aquello que no sea inversión económica pasiva. Un lugar estable donde meter dinero, un mercado grande y predecible donde vender productos, pero no un actor que marque el rumbo de los grandes acontecimientos del mundo. Europa reacciona, comenta y regula, y luego vuelve a regular. Durante un tiempo esta irrelevancia geopolítica se compensó con una fortaleza económica e industrial incuestionable. Europa fabricaba, exportaba, innovaba y mantenía marcas líderes en sectores clave. Pero incluso ese colchón empieza a romperse. El sector del automóvil es el ejemplo más evidente porque es visible y simbólico, además de profundamente europeo. Durante décadas, marcas como Mercedes, Volkswagen, BMW, Renault o Peugeot representaban la excelencia industrial del continente. Y hoy, en mercados tan importantes como el chino o en el propio europeo, están perdiendo terreno de forma muy acelerada. Ojo, cae un 4,5% Mercedes a estas horas. En el arranque de la sesión europea ha reducido Mercedes un 57% las ganancias en 2025. Aranceles por un lado y la competencia con China. Vamos, para darle la enhorabuena a von der Leyen y compañía. No es que los ingenieros europeos hayan olvidado cómo fabricar coches, es que el mundo ha cambiado y Europa no ha cambiado al mismo ritmo. ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. ¡Todavía soy! Nah, has cambiado, viejo. Mientras la Unión Europea pasaba años debatiendo normativas de emisiones, calendarios de transición energética y objetivos climáticos cada vez más ambiciosos, China construía fábricas, aseguraba el acceso a materias primas críticas y subsidiaba y desarrollaba marcas capaces de competir en precio, tecnología y volumen con las europeas. Hoy los coches eléctricos chinos no son solo más baratos, sino que son suficientemente buenos y se producen en China de manera redundante. Europa, en cambio, depende de baterías extranjeras, de minerales que no controla y de una energía muy cara. El resultado es una pérdida
pérdida progresiva del mercado por falta de competitividad. Y cuando una región pierde competitividad industrial ocurre algo muy concreto. Deja de ser productora y pasa a ser mercado. Y así es como la riqueza pasa de fluir a Europa a huir de Europa. Entendedme, obviamente vas a tener que comprar algo fuera, pero es que Europa tampoco es un enclave crítico de recursos naturales a estas alturas. Por lo que si otro actor te gana en recursos patente y en producto final, ¿qué estás produciendo tú? ¿Cómo le compites? China vende coches, paneles solares y baterías. Estados Unidos vende software, plataformas digitales, servicios financieros y armamento. Europa compra y regula su mercado interno, por lo que las empresas que quieren generar dinero comerciando piensan, coño, para esto me voy a otro de esos bloques a trabajar desde ahí, si total, me tienen frito a reglas aquí. El poder no está en la normativa, está en la dependencia, y Europa depende cada vez más de actores externos para sostener su modelo de vida. A esta pérdida de peso económico e industrial se suma un factor más: Donald Trump. El señor Naranja no es una anomalía temporal, es la personificación del cambio de paradigma. Estados Unidos prioriza sus intereses, no los valores compartidos. Las presiones con Groenlandia, la congelación de ayudas a Ucrania desde Washington no son indiferencia, es presión. Trump deja algo que en Bruselas llevan años sin querer escuchar: la seguridad europea no es automática ni gratuita, ni está garantizada. El paraguas nuclear estadounidense sigue existiendo, pero cada vez impone condiciones más caras. Y Europa de momento no tiene un plan B real. No tiene un ejército compartido propio y no tiene una disuasión nuclear integrada. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, rechazó las peticiones de crear un ejército europeo. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que Europa no puede defenderse sin el apoyo de Estados Unidos. Instó a la UE a duplicar con creces el gasto militar para cambiar esta situación. Depende mucho de Estados Unidos, pero el cambio de discurso viene este 11 de febrero. No porque todo cambie de repente, sino porque se reconoce públicamente el problema. Macron ha abandonado su discurso grandilocuente y asume algo profundamente incómodo. Europa está sola en muchos frentes y tiene que aprender a vivir con ello. And the third point is that the United States, our ally, is also increasingly confrontational. Eso es mentira. Saruman el Blanco ha sido siempre nuestro amigo y aliado. Pero el verdadero giro llega con Ursula von der Leyen, porque Ursula verbaliza algo que durante años ha sido prácticamente tabú en Bruselas, que es avanzar sin unanimidad. Aceptar que hay Estados miembros de la propia Unión Europea que bloquean sistemáticamente cualquier avance estratégico y que esperarles es condenar a la irrelevancia al bloque. La unión de mercados de capitales es el núcleo del problema europeo. We must therefore complete the single market in Europe if we want Europe to stay competitive in a world of giants. Porque hoy el capital de Europa está fragmentado, las empresas se financian peor que las estadounidenses, la innovación se fuga y los grandes proyectos industriales dependen de dinero de fuera. Y os planteo una dualidad de sistemas para que me digáis cuál preferís vosotros. Por un lado, los Estados Unidos tienen Wall Street, un mercado salvaje y unificado que es capaz de concentrar enormes cantidades de capital en sectores estratégicos sin que nadie tenga que dar una orden política explícita. Si vendes $10,000 por estas acciones, yo mismo te la chupo sin cargo. Y espero que así sea. Y por otro está China, que tiene a su Estado. Este dirige el capital hacia donde le conviene estratégicamente. De hecho, esta es la razón por la que la industria china lleva casi 20 años disparándose, porque el propio Estado es el que está focalizando el dinero en los objetivos globales. No está dejando que el libre comercio decida dónde va la pasta, sino que ellos mismos se centran en dónde tienen su interés. Se sabe, por ejemplo, que han metido ridículas cantidades de dinero en el mercado automovilístico, como os decía. De esta manera se come al europeo. Visto con este enfoque, entiendo que el modelo estadounidense puede hacer que proliferen las cosas de una manera más natural, mientras que el modelo chino es una reacción a algo, un contraataque o un ataque. Así que no sé, tal vez prefiráis que sea el Estado el que decida dónde va la pasta o que no. Esto os lo dejo discutir a vosotros. Y bueno, hay un tercer sistema que es el europeo, que tiene 27 subsistemas distintos, normativas incompatibles y un miedo crónico a perder la soberanía nacional. No hay salida de emergencia ni aquí ni tampoco allí. Si vieran ustedes el tema fatal, pongan la cresta a la altura del trasero y... ¡Prepárense para la patada! Lo que plantea Úrsula es romper esta parálisis, unificar el capital y permitir que fluya libremente, financiar sectores estratégicos y reducir la dependencia de Estados Unidos y de China. De hecho, la implementación del euro digital les permitiría controlar la riqueza y evitar que te la lleves a otro lado. No puedo evitar ver cierto paralelismo con lo que hacen los chinos. Y no os digo que este esté bien y que el otro esté mal, solo digo que es curioso. Porque si una cúpula unificada decide o direcciona el capital para dopar determinados sectores, podría servir como una manera de forzar la competencia contra los chinos usando sus propias armas. Decidme vosotros qué opináis sobre esto. No tengo ni puta idea, yo qué sé. Y aquí viene el cambio histórico en Europa. Si no quieren todos, se avanza con los que sí estén dispuestos. A Úrsula le basta con 9 países. Esto supone aceptar una Unión Europea dentro de la Unión Europea, un núcleo duro que avanza mientras los otros se quedan atrás. Esta idea no surge de la nada, es la consecuencia directa de años de bloqueos internos. Países como España abogan por esa Europa de 2 velocidades, es decir, que no sea necesario el sí de los 27 para aprobar
avanzar, acordar reformas y proyectos importantes y eliminar así el veto de Hungría o Eslovaquia. El ejemplo más reciente es el bloqueo del acuerdo con Mercosur, que buscaba dar acceso a la Unión Europea a un mercado de 260 millones de personas para exportar industria y asegurar materias primas. Por otro lado, los países del Mercosur accedían al mercado europeo. Podría ser el trato. ¿Qué piensas, Utivich? ¿Harías el trato? Haría el trato. No te culpo. Muy buen trato. Esto es algo que ha preocupado mucho en el sector de agroalimentación, porque claro, choca frontalmente con la política interna europea regulatoria. Al margen de que estos países puedan tener menos regulaciones, pues te enfrentas a los agricultores y ganaderos, que pasan a compartir el mercado, independientemente de que sea en igualdad o desigualdad de condiciones. Que nos paguen el trigo al precio que debe de beber y así no necesitaríamos ningún tipo de subvención. Y además, con esto de Mercosur nos van a traer cereales de otro lado, que no tienen restricciones, y nosotros aquí... La no ratificación del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, porque va a ser una competencia desleal muy fuerte hacia el sector agrícola. El prejuicio es la fuerte competencia desleal cuando empiecen a traer mercancías de terceros países que compiten en desigualdad con respecto a nosotros. Este despertar económico va acompañado de un giro político inevitable, que es el de mayor descontento de los europeos con la migración. No vamos a profundizar en el tema, pero en Europa el ciudadano promedio debe sentir que las políticas aperturistas migratorias le han perjudicado, ya sea por el declive de la seguridad, la saturación del estado del bienestar o no sé, por lo que creáis vosotros. Por otro lado, está claro que hay un problema de natalidad que o resuelves con tecnología o con migración, pero hay un choque que se está dando y negarlo es rechazar la realidad. Prueba de ello es el auge de movimientos políticos que dan respuesta a esta petición de incrementar el control migratorio. Porque si hay un auge no es artificial, es puramente porque la gente está acudiendo a estos partidos. Y os pongo por ejemplo el de Jordan Varela. Varela es la nueva cara de la derecha francesa. Es un eurodiputado francés y posible heredero de Marine Le Pen para las elecciones de 2027. Dijo algo que hace una década habría provocado un escándalo monumental. El espacio Schengen debería estar reservado a nacionales europeos y no a migrantes regularizados en condiciones de asilo, por ejemplo. La libre circulación devrait se trouver restreinte aux seuls citoyens de l'Union Européenne. Y bueno, si dice esto es claramente por el anuncio de Pedro Sánchez de que va a regularizar a más de 500.000 inmigrantes irregulares. Regularización masiva de migrantes en España. Eso ha anunciado el gobierno de ese país. Un plan para dar papeles a unos 500.000 migrantes irregulares. Antes de seguir, solo quiero dejar claros un par de puntos. En Europa la natalidad está en declive. Esto solo lo resuelves con migración, con tecnología o con medidas que incrementen la natalidad. De las tres opciones, España no tiene la tecnología ni los sueldos actuales van a permitir un incremento de la natalidad autóctona. Tenemos la tecnología, pero no quiero gastar mucha pasta. Así que la migración es necesaria para suplir. Dicho esto, la crítica que más se está haciendo es que este movimiento político tiene claros fines electoralistas. Quiero pedirles a las personas migrantes y racializadas que por favor no nos dejen solas con tanto facha. Y claro que sí queremos que voten, claro que sí, hemos conseguido papeles, regularización ya, y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Que tal como está diseñado el sistema español seguramente solo contribuya a un mayor descalabre del propio sistema. Pero lo importante para Europa de este movimiento de Pedro por agarrarse al poder es el espacio Schengen en el que están los países europeos. Este espacio permite moverse libremente a cualquier persona regularizada. Y estos 500.000 inmigrantes tendrían acceso al mismo. Está bien, Bardella ni siquiera ataca a Sánchez abiertamente. De hecho, dice que es una decisión soberana de cada país hacer lo que le salga de las pelotas con los inmigrantes que tiene. Si l'Espagne souhaite accorder des titres de séjour, l'Espagne peut le faire, mais cela ne doit pas vous donner un permis, en fait, de circuler dans l'intégralité de l'espace Schengen. Et donc nous pensons que Schengen doit redevenir un projet européen. Dicho eso, obligar a otros países europeos a aceptar tus políticas de migración motivadas por tus objetivos electorales tampoco es respetar la soberanía nacional del resto. Y por eso me parece tan curioso el comentario de Úrsula, que puede traducirse así. Como hay varios países de la Unión Europea bloqueando nuestras decisiones, pues vamos a hacer otra unión dentro de la Unión sin esos países para que al menos no nos convirtamos en los más gilipollas del planeta, estáticos mientras discutimos y viendo cómo el resto nos comen. Bardella dice, oye, perfecto lo que me estás comentando, Úrsula. Hablando de hacer grupitos dentro de esta unión, yo quiero hacer uno en el que no tengo que dejar pasar como nacional a un inmigrante que lleva 3 meses viviendo ilegalmente en España, sin que se le haya hecho un chequeo realista de sus antecedentes penales y que se me impone porque a otro presidente le viene bien de cara a reemplazar el desgaste electoral que le está causando su gestión del país. Estas disputas son muy interesantes y por lo menos marcan una ruptura con el inmovilismo en el que estaba Europa. Veremos si para bien o para mal.
Porque este bloque no se ha vuelto radical de repente, está reaccionando a una presión acumulada durante años. Presión económica, presión migratoria, presión geopolítica y presión electoral. El buenismo político ya no gana elecciones y los líderes lo saben. Este 11 de febrero no marca una resurrección europea, marca el final de la negación. Macron lo reconoce, Úrsula actúa y figuras como Bardella capitalizan el cambio de clima político. Europa no toma decisiones ni cierra acuerdos que le permitan no depender tanto de unos ni de otros porque está en un eterno debate provocado precisamente desde dentro. Un autosabotaje que viene de discrepancias entre sus propios países. Algo de lo que muchos ya se han cansado y si no podéis ver al canciller alemán Friedrich Merz completamente opuesto al discurso que Macron daba en Davos sobre que Europa es lenta pero que eso está bien. Having a place like Europe, which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure, but which is predictable. Overregulation in this European Union, on our European continent, hampers our economic growth. Esto os lo cuento solo para que veáis cómo la Unión Europea, que se basaba en la unanimidad de sus países, se está rompiendo, y se rompe porque sus integrantes ven que se los comen desde fuera. Y cuando quieran reaccionar no solo será tarde, sino que además el resto de países les van a lastrar. Este modelo funcionó mientras el resto del mundo aceptó las reglas del juego. Pero en el momento en el que los grandes actores como China empezaron a jugar su propia partida y en el que Rusia decidió que el uso de la fuerza seguía siendo una herramienta legítima, Europa se quedó sin respuestas. No porque no tuviese recursos para responder, sino porque nunca desarrolló el músculo político necesario para usarlos. Ha intentado mantener la ficción de que todos avanzamos juntos, al mismo ritmo y en la misma dirección. La realidad es que eso nunca ha sido cierto. El euro ya creó una Europa dentro de Europa, Schengen creó otra, y la política de defensa directamente es un mosaico incoherente. Lo que plantea ahora Úrsula es asumir esa realidad y usarla a favor del bloque, no dejar que los hunda. Porque mientras Europa discute, el mundo no espera. China no espera a que haya consenso para invertir en África o en Latinoamérica. Estados Unidos no espera unanimidad para imponer sanciones o para reestructurar América. Rusia no pidió permiso para invadir Ucrania. Todos estos actores entienden algo que Europa olvidó durante mucho tiempo. El poder no se delega ni se discute, se ejerce. La fragmentación del capital europeo es un ejemplo perfecto de este problema. Hoy, una empresa europea que quiere crecer rápido, innovar o competir a escala global tiene muchas más probabilidades de buscar financiación en Estados Unidos que dentro de la propia Unión. No porque Europa no tenga dinero, sino porque lo tiene disperso, mal conectado y atrapado en marcos regulatorios nacionales incompatibles entre sí. Eso provoca una paradoja absurda. Europa genera ahorro, pero ese ahorro acaba financiando innovación y poder fuera del continente porque todos somos muy rápidos a la hora de juzgar con el dinero de los demás. Pero si yo te digo en qué prefieres invertir, ¿en un mercado que te va a poner trabas y que tiene 1000 reglas? ¿O en uno más laxo? Seguro que eliges el segundo, ¿verdad? Anda que no habrá europeos aquí que tienen dinero en el SP500. Que me conste a mí, desde luego que no. Que me conste a mí, desde luego que no. La Unión de Mercados de Capitales intenta corregir eso, pero llega tarde y con resistencias enormes. Resistencias que no son ideológicas sino políticas, porque unificar capital implica ceder poder, y nadie quiere eso. De hecho, en España esto choca frontalmente con el gobierno actual, que además depende mucho de movimientos independentistas dentro de España. Movimientos que nadan completamente contracorriente de lo que está sonando en el mundo. Al resto de bloques les interesa esto, claro. Cuanto más fragmentado esté el poder en Europa, mejor, porque más tardan en reaccionar a los cambios y menos avanzan. Pero al europeo lo que le interesa es un poder unificado y organizado si quiere que el capital no salga pitando de aquí hacia otro lado. Algo que ningún partido asume porque las decisiones económicas y las electorales muchas veces no van de la mano. Porque dime a ver cómo le explican al votante de turno que en el mundo actual no se prevalece encerrándose y fingiendo que lo que hay fuera no le afecta, sino participando en bloques con capacidad de reacción rápida y poder real. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Aunque bueno, esto es lo que opino yo sin tener ni idea del asunto, así que ahora te toca a ti ilustrarme. ¿Está reaccionando Europa ante un inmovilismo que la tiene completamente fuera de juego en el mundo? ¿Será demasiado tarde como para recuperar el tiempo perdido? ¿Pasará un modelo más autoritario o libertario? ¿Volverá a traerse realmente la inversión? Te leo, suscríbete y, oye, considera hacerte miembro del canal que nos ayuda mucho. Echa un ojo a los vídeos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.